Hola, muy buenos días, estimado asesor Daniel Humberto Díaz Aguirre. Le envío un saludo cordial. Mi nombre es Juan Antonio Ramírez Casillas, soy alumno de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 21002855. El día de hoy voy a dar respuesta a los cuestionamientos que plantea el reto número 2, denominado la jurisprudencia, correspondiente al módulo de julio de 2022. El módulo es Juicio de Amparo 1, con fecha de entrega 22 de julio de 2022. Este reto plantea 3 casos de jurisprudencia que debemos analizar en sus diferentes elementos, componentes, épocas y otras particularidades que aprendimos durante las lecciones del curso. En el primer caso nos encontramos con la tesis de jurisprudencia número 102, diagonal 2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha de 24 de agosto de 2021. Esta jurisprudencia corresponde a la novena época, la cual se encuentra bajo el registro digital número 16 1080. Esta tesis se trata de una tesis de jurisprudencia integrada por reiteración de criterios. Recordemos que este método de integración por reiteración se conforma a través de 5 criterios de manera secuencial o de manera consecutiva y no son interrumpidos por otra jurisprudencia en contrario. Los criterios que dieron origen a esta jurisprudencia son la jurisprudencia 10, diagonal 2007, con fecha de 11 de julio de 2007. También la jurisprudencia 78, diagonal 2010, emitida con fecha de 29 de septiembre de 2010. Igualmente la jurisprudencia 120, diagonal 2010, emitida con fecha de 27 de octubre de 2010. También la jurisprudencia 168, diagonal 2010, emitida con fecha de 19 de enero de 2011. Finalmente, la jurisprudencia número 13, diagonal 2011, emitida con fecha de 9 de marzo de 2011. Estos 5 criterios permitieron la conformación de esta jurisprudencia por el método de integración de reiteración de criterios. Es importante mencionar también que previo a la reforma a la ley de amparo que se dio el año pasado, el 7 de junio, la redacción que presentaba el artículo 216 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decía la redacción la siguiente manera: la jurisprudencia por reiteración es aquella que se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o bien por los tribunales colegiados de circuito. En ese entonces la redacción incluía a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales colegiados de circuito. No obstante, posterior a la reforma del 7 de junio de 2021, la Ley de Amparo, cambia la redacción y ahora la jurisprudencia por reiteración de criterios se establece únicamente por los tribunales colegiados de circuito. Ya no comprende a la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas. De acuerdo con el artículo 224 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración de criterios es la que se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando de forma unánime sustentan un criterio o una tesis en 5 sentencias y estas no son interrumpidas por otra en contrario. Por lo que respecta al punto número 2, se trata de la jurisprudencia 93, diagonal 2013. Esta jurisprudencia también fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se refiere a la materia penal, es la formulación de imputación y la procedencia de juicio de amparo indirecto. En ese momento, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que había una perturbación indirecta a la libertad deambulatoria del investigado o apercibido. Posteriormente surge esta otra jurisprudencia, la 78, diagonal 2018, también emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es sustituida principalmente porque se hace una interpretación armónica y sistemática de los códigos adjetivos en materia penal de los estados de Chihuahua,
y de Durango. Todo esto en conjunto con lo dispuesto por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones primera y segunda. De este análisis se desprende que la sola citación que realiza el juez al investigado para la audiencia o para que acuda a la audiencia de formulación de imputación, por sí sola no afecta la libertad personal, puesto que es solamente un medio de comunicación que utiliza el juez para poder comunicar esta situación, para que se dé la comparecencia del apercibido, bueno, del investigado, perdón, y en realidad no existe aún una imputación y será precisamente en esta audiencia de formulación de imputación donde se decidirá o se definirá si existe una imputación en su contra. Esta comparecencia por parte del investigado puede llegar a darse por medio del uso de la fuerza en caso de que éste no acuda, pero este acto es un acto supeditado a otro acto de futuro incierto, es decir, depende de la voluntad del citado. Si éste decide acudir, pues no se verifica la situación. Si no decide acudir, entonces se hace uso de la fuerza pública o se daría esta afectación a la que aludía la jurisprudencia anterior. Entonces resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto en el entendido de que no hay una afectación directa ni indirecta a la libertad personal del individuo. Por lo que respecta al punto número 3 de los casos 1, 2 y 3 que presenta este reto, la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como 102/2011, es emitida en la novena época. Recordemos que la novena época comprende el periodo que va desde el 4 de febrero de 1995 hasta el 3 de octubre de 2011. Entonces, esta jurisprudencia fue emitida en la novena época. La jurisprudencia 78/2018, también de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, fue emitida en la 10ª época. Esta 10ª época comprende del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. Entonces fue emitida en este periodo y por ende se considera de la 10ª época. Por lo que respecta a la jurisprudencia 145/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta jurisprudencia, al igual que la primera, fue emitida en la novena época, en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1995 y el 3 de octubre de 2011. En cuanto al punto número 4, que nos presenta el caso número 3 o la jurisprudencia número 3, relativa a la 145/2000, que fue emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la garantía de irretroactividad de la ley, la cual no es violada por la aplicación de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia se trata de una contradicción de criterios que anteriormente se denominaba en la ley de amparo como contradicción de tesis. Finalmente es el mismo método de integración. Para esta jurisprudencia, o más bien esta jurisprudencia es aplicable y obligatoria a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios de circuito, a los juzgados de distrito y a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Esto conforme a la ley de amparo. Solo que debemos recordar que con esta reforma del 7 de junio de 2021, pues se determinó que el pleno de los tribunales colegiados de circuito pasarán a ser plenos regionales y que los tribunales unitarios de circuito se convertirán en tribunales colegiados de apelación. Esto con fundamento en el artículo 217, párrafo segundo de la ley de amparo vigente. Finalmente, el caso número 1, en el punto 5 de este reto, nos habla de la jurisprudencia 102/2011 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos recordar que el artículo 223 de la ley de amparo vigente requiere una mayoría de 4 votos para conceder el carácter de obligatorio a las determinaciones y razonamientos emitidos por las sentencias de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tesis la podemos encontrar en el registro digital número 16-1080. Fue emitida con fecha de 24 de agosto de 2021
y se trata, como ya dijimos en el primer punto, de una jurisprudencia por reiteración de criterios. Esta jurisprudencia se encuentra relacionada con la facultad de atracción con la que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si revisamos la ejecutoria relativa a esta jurisprudencia, la cual encontramos en el registro digital número 23093, nos podremos dar cuenta que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción y resuelven en torno al recurso planteado por unanimidad de 4 votos de los siguientes ministros. El primero fue Sergio Valls Hernández, el segundo es Juan N. Silva Mesa, la tercera es Olga Sánchez Cordero, quien fue la ponente, y José de Jesús Gudiño Pelayo en su carácter de presidente. Para concluir este reto, me gustaría resaltar la definición y la importancia de las jurisprudencias. La jurisprudencia es entendida en su sentido general como los razonamientos, resoluciones, determinaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales colegiados de circuito como resultado del análisis e interpretación de una ley, señalando el alcance y el sentido que debe darse a las normas jurídicas cuando el texto normativo no lo hace o lo hace pero de forma ambigua, complementando su contenido y fijando su carácter obligatorio. Esto de acuerdo con López 2018 en su página 265. Estas interpretaciones pueden integrarse, como ya vimos durante el desarrollo del reto, por 3 métodos. El primero, reiteración; el segundo, contradicción de criterios; y el tercero, precedentes obligatorios. Esto de acuerdo con la reforma del 7 de junio de 2021 a la Ley de Amparo vigente reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La importancia de la jurisprudencia es tal que forma parte de este cúmulo de criterios con los que se resuelven actualmente determinadas controversias en sede judicial. Pienso que en conjunto con nuestras normas jurídicas que componen nuestro orden jurídico nacional, pues funcionan como un elemento más para poder hacer determinaciones y para poder invitar a la autoridad a su revisión. Si bien nuestro sistema jurídico no se basa exclusivamente en un sistema de precedentes, lo cierto es que los precedentes obligatorios complementan, orientan el sentido que tienen las leyes y aclaran las contradicciones que pudieran suscitarse entre 2 o más criterios, puesto que al momento de interpretar la ley no se le modifica, no se le deroga, sino que se fija su alcance pues para que haya una impartición de justicia más eficaz. Cuando un abogado litigante cita en su escrito procesal una tesis de jurisprudencia, no solamente ayuda a la impartición de la justicia, sino que constriñe al juzgador comprometiéndolo para que revise la legalidad del criterio y su aplicación o aplicabilidad al caso concreto. Entonces, considero que la finalidad de la jurisprudencia es esencial, no solamente para el juicio de amparo, sino en general, pues para cualquier controversia que se resuelve en sede jurisdiccional. Agradezco mucho por su atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos cordiales.